Hola, hola a todos. Empieza la segunda entrega de Don Quijote y Gonzo. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado de este vídeo durante toda esta semana pasada. Muy rápidamente, gracias Jesús, Ana, Maya, Remedios, la otra Ana, Noel, la otra Ana, quizá Pablo, quizá Pedro, quizá el distinguido bibliómano Uco, Patricia, Javier, mis dos anónimos suscriptores, alumnos de diferentes niveles que han entrado en este vídeo, y gracias a los que habéis visto el vídeo entero, cosa que de verdad recomiendo porque si no va a ser un poco complicado, a los que habéis visto una parte, porque a veces no hay tiempo o no hay ganas o lo que sea, y a la persona que lo ha visto 2 veces. Esto es lo que tiene el algoritmo, que estamos pillados, pero a veces para bien. Y sobre todo gracias, porque así no tengo esta sensación tan rara de estar hablando sola. En fin, bueno, como estoy en una cafetería disimula, parece que es que estoy hablando por teléfono con alguien. Bueno, primero, que se me olvidó el otro día, que di las gracias a las fuentes de mi inspiración y se me olvidó Juan Antonio, otro compañero que fue en su momento también decisivo, ¿no? para esto. Aclaro también que los enlaces, de las fuentes, perdón, que los enlaces a las fuentes que he citado la semana pasada están restablecidos en el vídeo, o sea, en la parte de abajo del vídeo. A lo mejor no os sale, pero si le dais a more o más, depende de cómo salga en vuestro YouTube, pues os sale todos los enlaces, que claro, yo os los había puesto en plan mono, hipervinculado y tal. Pero es que mucho algoritmo, pero YouTube pasa de los hipervínculos, me los borró todos. Entonces os he puesto, aparece a qué se refiere el enlace y luego el enlace mismo, ¿vale? O sea, para que os metáis si queréis, por supuesto, en la edición podéis entrar directamente a la edición de virtual de Cervantes, que es la que yo voy a utilizar, donde podéis ver las notas y, importante también, podéis ver siempre lecturas comentadas al final del capítulo. O sea, lo que vamos haciendo aquí, pues también lo podéis ver pues, por diferentes autores cada vez, ¿no? Eso está bien. Y vamos a ver, aclaro también que es que lo de Instagram, que a algunos os ha confundido y con razón. Se debe a que intenté utilizarlo como sede de estos vídeos, pero es que son demasiado largos estos vídeos y Instagram no los quiere. En fin. La idea es que esto dure 15 minutos. ¿Lo conseguiré? Dudoso, pero bueno. Basta de prolegómenos y vamos al lío. Y esto va a ser siempre un poco, ¿no? La primera parte del lío va a ser que voy a comentar algunos aspectos del capítulo de la semana anterior, ¿no? Entonces, esta semana estamos en el capítulo 2, pero yo me voy a referir de entrada a aspectos decisivos del capítulo 1. Los que lo habéis leído, pues así os refresca. Los que no lo habéis leído todavía, pues a lo mejor así os anima. Y los que no vais a poderlo leer, pues así, digamos, no os quedáis a uvas, ¿no? Quiero decir, podéis seguir avanzando. La idea es que cualquier persona se reenganche a esto, vayamos por el capítulo que vayamos en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, como decía, vamos al lío. O sea, primera parte del lío. Bueno, queridos colegas cincuentañeros, que hay bastantes por aquí, os habréis quedado un poquito alucinados de ver que Don Quijote tenía 50 años cuando le dio esta locura, ¿no? Entonces, ¿cómo casa eso con la imagen que tenemos contemporáneamente de una persona de 50 años? 50 son los nuevos 30, con la imagen que se nos da de Don Quijote en la ilustración tradicional y sobre todo a partir de las ilustraciones de Gustave Doré, o Gustave Doré, si queréis, que es como más bien, un jubilado, pero requete jubilado, una persona como de 70 años para arriba, ¿no? Pues es curiosa esta disonancia, digamos. Y hay ilustraciones de Don Quijote más joven, que son en el fondo más fieles a lo que dice el texto, por mucho que en aquel momento la gente envejeciera más, pero no tanto en el caso de alguien que no se dedica a trabajo manual, que es el de Don Quijote, ¿no? Don Quijote no lo vamos a ver por los campos labrando y que le dé el sol y trabajando en frío y en calor.
lo veremos metido en el calor ahora mismo, pero por otras razones. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la verosimilitud literaria, no tendría el desgaste físico que otras personas de su tiempo. Entonces, claro, ese tema de representar a Don Quijote tan mayor, pues también tiene su aquel, ¿no? Y bueno, pues también os pongo una fuente, ¿no?, que estudia las representaciones gráficas de Don Quijote en la cultura francesa. Creo que está bien verlos. Bueno, Jesús, como estamos en una cafetería, pues aquí hay de todo, claro. Entonces, bueno, eso, Don Quijote, sorpresa, ¿no? No es tan viejo como pensábamos. Segundo, se menciona su dedicación a la caza. Claro, nosotros sabemos que ahora cuando Don Quijote se lanza a sus aventuras, pues va en su caballo y tal. Pero ¿qué pasa con el perro? Pues gran interrogante, ¿no? Pero claro, Don Quijote salía a cazar y salía con su perro. Y esto que digo no es anecdótico ni es casual. Vamos a ver, Don Quijote hasta cierto punto también se puede ver como un trasunto de la épica, como una especie de comentario a la literatura épica, muchísimo. Y sabemos lo importante que es el perro en la Odisea, por ejemplo, cuando vuelve Ulises. Y sabemos lo importante que son los perros en la obra de Cervantes, que tiene una novela ejemplar que se llama precisamente El coloquio de los perros, que os recomiendo encarecidamente porque es una risa. Y luego otro aspecto material de la vida de Don Quijote. Vamos a ver, ya vimos la semana pasada que en comer se gastaban las 3/4 partes de su patrimonio, ¿no? Se gastaba en la casa, como dice Cervantes, las 3 partes. Bueno, ¿y de dónde saca la pasta para todos esos libros de caballerías que tiene en casa y que se ha leído y etcétera? ¿De dónde viene todo el dinero para comprar esos libros impresos que no son tan baratos en el momento? Aunque cada vez con la imprenta se va popularizando más, pero como os dije el otro día, en fin, no todo el mundo tenía libros impresos. Pues nos lo dice Cervantes y ahí es interesante que nos dé el detalle. Vendió muchas janegas de tierra, o fanegas, que diríamos ahora, de sembradura para comprar los libros de caballerías. O sea, es que se deshizo de tierras para comprar libros. Y también nos dice Cervantes que tiene 2 amigos que van a ser fundamentales ahora en la novela. Un cura graduado en Sigüenza, con la grafía C al principio, el fonema C, o sea, la Universidad de Sigüenza, que es una universidad un poco de Chichinabo en el momento, ¿no? Entonces, pues ya ahí Cervantes va echando una pullita, ¿no? Digamos que el cura tampoco es una lumbrera intelectual así enorme, ¿no? Y el barbero que en el momento, claro, no es un personaje tan prosaico, ¿no?, como podamos a lo mejor pensar cotidianamente. El barbero también era el cirujano del sitio, ¿no?, al que pone un nombre, el maese Nicolás, ¿no? Vale, entonces la semana pasada lo que vimos fue las causas implícitas de la lectura no sé lo que digo ya, las causas implícitas de la locura de Don Quijote. Y ahora en el capítulo Cervantes también nos cuenta la causa explícita, famosísima, ¿no? Aún así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, con el fonema y grafía del momento, de manera que vino a perder el juicio. Y esto de que uno pierde el juicio del poco dormir, pues viene de la medicina de Galeno. Describe también un estado de manía. Pues quizá ahora lo llamaríamos un brote psicótico probablemente. Y además está muy influido por una obra de la época que se llama Examen de Ingenios, del autor Huarte de San Juan. O sea, lo que le pasa a Don Quijote, y como nos lo presenta Cervantes, pues está tipificado, ¿no?, un poco, está teorizado en la época. Y claro, ¿en qué radica esta locura? Y aquí viene la vuelta de tuerca que nos da Cervantes, y en realidad que es un proceso constante.
mm, la, la vuelta de tuerca en Cervantes se convierte en un proceso de atornillamiento constante, porque la tuerca no para de girar, ¿no? Pues claro, la locura de Don Quijote es creerse todas estas historias de los libros de caballería como si fueran historias verdaderas. ¿Sí? Bueno. Y también hemos visto en este primer capítulo que se habla del nombre real de Don Quijote, Alonso, y ya con el apellido la cosa empieza un poquito a ponerse difusa, ¿no? Quijada, no sé, Quesada, y dice Cervantes, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Vale, tío, de la verdad, pero esto es una obra literaria, esto es una narración inventada, ¿no? Entonces, claro, aquí la gran pregunta, aparte de la tensión constante entre historia y novela, historia con mayúscula, quiero decir, la gran pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Vale? A continuación, Cervantes nos habla del nombre de batalla, ¿no?, que va a coger Don Quijote, o Alonso, mejor dicho, ¿no? Y es Don Quijote de la Mancha, ¿no? En What's in a Name, decía nuestro amigo William. Bueno, pues lo primero, que con ese Don Quijote ya se ha autoascendido de clase social, se ha autoascendido a caballero. Los hidalgos no tenían derecho al don. Se ha metido claramente, ¿no? Es un nombre de caballero andante, o sea, es la praxis llevada a sus últimas consecuencias, ¿no?, del texto a la acción, como el bibliófilo o bibliómano Uco, ¿ya? El don era muy común en los libros de caballerías, forma parte del apelativo de los caballeros, esos héroes, ¿no?, tan atractivos, y pensamos también que los héroes siguen siendo atractivos ahora, ¿no? Tenemos todas las pelis de Marvel y todo el rollo, pues todo eso, ¿no? Y Alonso agarra las armas de sus bisabuelos, la armadura en realidad de sus bisabuelos. Madre mía, bueno, echando un cálculo así, pensando en una familia de joven, ¿no?, pues serían armas más o menos de alrededor de 1527. O sea, la fecha del saco de Roma, cuando Carlos V o Carlos I, como más rabia os dé, entra en Roma junto con las tropas alemanas en oposición al Papa, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Y si pensamos en gente longeva y tal, pues serían armas de la época del descubrimiento, 1492. Entonces, claro, esto convierte desde el punto de vista visual a Don Quijote en un anacronismo andante. En un anacronismo andante. Imaginaos a gente que hoy en día pues se pusiera la ropa de, yo qué sé, 1900 para todo. Para ir a la compra, para ir al gimnasio, para lo que sea. Pues eso, o sea, ya de golpe de vista, Don Quijote va a ser un shock to the system, ¿no?, que dicen los ingleses. Va a ir dando la nota a donde llegue, porque es que va vestido estrafalariamente y anacronísticamente, ¿no? Es como una especie de fantasma del pasado, con esas armaduras tan sumamente pasadas de rosca. El otro día también os dije que él se veía pasado de rosca, ¿no?, por situación. Pues las armas ya, la armadura, ¿para qué os cuento? Él lleva una celada, que es la parte inferior del casco, pero hecha en casa por él, ¿no? Que primero se tira una semana haciéndola, componiéndola, con un cartón, que en realidad es como si fuera papier mâché, ¿no?, con tipo manualidades. Y entonces la pone a prueba, se le rompe, la reconstruye, le pone unas barras de hierro por dentro y así la deja, claro. En fin,
como armadura, como pieza de protección, mal rollo. Quiero decir, esto no va a funcionar y él lo sabe, pero tira para adelante. Y ahí hay algo muy curioso, vamos a seguir viendo, ¿no? Una novela, y es la capacidad de Don Quijote para no ver los aspectos de la realidad que no quiere ver o no le interesan. Lo que pasa con esta celada es que le va a dar una vulnerabilidad extrema. Y esto también se puede conectar con algo que Kurt Vonnegut, el autor de Matadero 5, de tantas otras novelas, ha comentado en ocasiones, y es la conexión entre la muerte y la risa. Cuando vemos la muerte próxima, la capacidad de refugiarnos en la risa o acudir a la risa se acentúa, ¿no? Y en un libro precioso que se llama Un hombre sin patria, creo que sea traducción en español, A Man Without a Country, él habla de ese contraste, y entonces lo vemos aquí muy claramente, ¿no? Esta vulnerabilidad ridícula en sí, porque claro, lleva una armadura pasada de rosca, probablemente oxidada por algunas partes, totalmente anacronística, inservible, en cierto sentido, y además medio hecha en casa, y además que no le va a defender, no le va a proteger, ¿no? Bueno, pues simplemente quería mencionar esto porque esto también va a ser un rasgo recurrente en la novela, ¿no? Y claro, luego tenemos lo de La Mancha, que no es un sitio idealizado así, bucólico, maravilloso, un paisaje fantástico y tal, es algo cotidianísimo, pegado a la tierra. O sea, todo lo contrario de las idealizaciones y las fantasías de los libros de caballería, ¿no? Entonces, no puede ser algo más anticlimático, más antiheroico, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Además, bueno, Quijote es una pieza de la armadura que protege la pierna, ¿no? O sea que, en fin, ya el nombre nos dice todo. Esto por lo que corresponde a la primera parte, un poco para que entráramos en harina bien. Entonces, ahora paso a la segunda parte del lío, que es nuestro fragmento del capítulo segundo, que está casi al principio. No es el principio estrictamente hablando, pero está muy cerca del principio. Y como siempre, y como va a ser la práctica habitual, pues lo leo. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante y, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Bueno. Bueno, pues no se puede tener comienzo más antiheroico, ¿no? Hay una parte de excitación, ¿no? De anticipación. Don Quijote lleva sus planes en secreto. Claro, esto le está dando una emoción tremenda a su vida. Ya vimos que es que lleva una vida monótona y tirando a aburrida. Entonces, claro, esto le da vidilla. Y vemos que, claro, no se lo ha dicho a nadie le ha visto irse, se va antes del amanecer, antes del día, o sea, aún es de noche, pero ya, o sea, lo que es las condiciones objetivas del asunto, vamos a ver, porque es que es uno de los días más calurosos del mes de julio. Cualquiera que haya ido al Magro, al Festival de Teatro, por ejemplo, o a cualquier otra cosa en La Mancha, pues sabe que son unas fechas tremendas de calor. Entonces, por favor, imaginaos a este señor de una cierta edad, pero no tan mayor, pero vestido con sus ropas, más una armadura de metal por encima, en medio del calorazo de la flama del mes de julio en La Mancha, ¿eh? Bueno, y luego dice Cervantes, se armó de todas sus armas, y aquí
voy a fijarme en una cosa del estilo que me parece curiosa. Antes, en el capítulo 1, cuando Don Quijote se lía así a leer las novelas y se vuelve tarumba con ellas, ¿no? Hay una burla del estilo amplificatorio, del estilo que abusa de una figura retórica que se llama políptoton, ¿no? De las novelas de caballería, ¿no? Lo de la razón, de la sin razón, que a mi razón se hace. Pero, curiosamente, en este texto del narrador, en la voz del narrador, dice se armó de todas sus armas, ¿no? Y entonces está jugando un poquito sutilmente con la idea del políptoton, pero también de una manera muy cervantina, de un modo que casi ni nos damos cuenta, ¿no? Es lo que se llama el estilo natural de Cervantes, de lo cual vamos a ver muestras infinitas, ¿no? Entonces nada, se va con Rocinante, que ya no es el Rocín, es Rocinante, ya sabemos, ¿no? Le ha dado un nombre lo suficientemente altisonante y caballeresco. Puesta su mal compuesta celada, ya os he contado que esto es lo que está hecho de papier maché, que es incómodo, que no veas, y que además no le protege, es su punto de vulnerabilidad en la armadura. Embrazó su adarga, que salía en el texto del otro día, es que no da tiempo a explicar todo, y además creo que me estoy ya pasando los 15 minutos, pero bueno. La adarga, que es un escudo redondo o normalmente en forma de corazón, va con la lanza y sale, atención, por la puerta falsa de un corral. ¿Qué es esto? No sale por la puerta grande, no sale por la entrada principal de su casa, sale por la puerta falsa de un corral, fugitivamente, pero también de una manera un poco degradante, ¿no? Y sale al campo, que no es el campo de batalla, no es el campo de las justas, es el campo puro y duro, Pero claro, sale eufórico. Y quiero que nos centremos un poco en esta euforia, con grandísimo contento y alborozo, de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Y subrayo la palabra deseo, ¿no? Es que la subrayo, deseo. Claro, Don Quijote dice, ¡guau! Pues es que resulta que esto era posible, ¿no? Ese momento en que la posibilidad se convierte en realidad. No solo era posible, sino que esto está tirado, ¿no? Voy a conseguir esto. Su buen deseo. Lo que quiere Don Quijote. Quiere hacer lo que quiere. Fijaos, hemos pasado de un señor que comía la misma comida todos los días de la semana a alguien que se tira al campo en pleno verano con una armadura pasada de moda y pasada de utilidad, y que supongo se siente libre. Y si antes he dicho que uno de los grandes temas del libro es ¿qué es la verdad? Pues por supuesto, otro de los grandes temas del libro es ¿qué es la libertad? Hasta la semana que viene.